con nosotros, palabra viva, gran Redentor. Muy buenos días, mis amados hermanos, mis amadas amigos. En esta hermosa mañana de sábado estamos tan felices de poder estar ya con ustedes. Les estamos invitando, por favor, que se suscriban al canal. Esta mañana oramos para que el Espíritu Santo transforme su vida y toque su corazón. Es un agrado para nosotros el poder saludar a nuestros hermanos. Estamos mandando saludos hasta el Canadá, a la familia Turcios. Mis hermanos queridos, Dios me los bendiga. También a las Bahamas, a un muy querido hermano, amigo nuestro, podemos decirlo, a Tomás García. Mi hermano Tomás, que Dios me lo bendiga. En El Salvador, a nuestra hermana Elsie junto con su familia. Desde acá de Arkansas les mandamos un cariñoso saludo. Y aquí en la Unión Americana, a nuestros hermanos que ya están conectándose con Cristo a través de este programa. Y también estamos mandando saludos a México, a la Ciudad de México. Mis hermanos amados, Dios me los bendiga. Esperamos que el mensaje de esta mañana llegue con poder, que el Espíritu Santo pueda tocar sus vidas. Y a los que estamos presentes, que la presencia de nuestro Dios pueda estar con cada uno de nosotros. Y me es un gusto presentarles al portavoz de la palabra de nuestro Dios. Y es a nuestro hermano Francisco Almaraz, con mucho cariño, con mucho amor. Mi hermano Francisco, que mi Dios lo use con poder para que el mensaje de amor y salvación llegue a nuestros hermanos. Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar, mis hermanos. Padre del cielo, vamos a abrir tu palabra, pero no queremos hacerla para sin antes pedir tu dirección. Amén. Que tu Espíritu Santo, Señor, así como habló a aquellos hombres en el pasado, nos hable esta mañana. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, le damos gracias a Dios en esta hermosa mañana, porque el Señor, por su grande misericordia, permitió que estemos aquí. Amén. Amén. Saben que en muchos lugares del mundo entero, las iglesias están cerradas. No hay forma de ir a adorar a Dios, al menos que usted lo haga en su casa, pero no es lo mismo que estar en un templo donde sabemos, mis hermanos, que Dios viene a estar con su pueblo, así como estaba con el pueblo de Israel. Siempre que Dios avisaba, el pueblo se reunía porque era una asamblea muy importante. Amén. Y hoy, mis hermanos, no es la excepción de que vengamos a este lugar. En esta mañana, mis hermanos, yo voy a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 18. Vamos a hablar acerca, mis hermanos, del apóstol Pablo, quien era un hombre conocedor de la palabra, un hombre estudiado, que él se destaca, mis hermanos, en la Biblia como un siervo que nunca dejó de trabajar en la obra de Dios. El apóstol Pablo trabajó, mis hermanos, en Atenas, un lugar donde él predicó la palabra del Señor, pero no tuvo éxito, porque él, mis hermanos, conocía demasiado, tenía mucho estudio, y él empezó a contradecirse con la gente que le estaba predicando la palabra, y no tuvo éxito en la predicación. Muchas personas que él pensaba que se iban a convertir en el evangelio, no lo logró. Y es por esa razón
que él, mis hermanos, usó otra táctica. Él con su sabiduría no pudo hacerlo porque había gente también en aquel lugar muy sabia. Por lo tanto, él dijo, voy a usar el plan B. Y él se vino a Corinto. La palabra de Dios en Corinto 1, en Hechos 18, nos dice, mis hermanos, la palabra de Dios, 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Para explicarles poquito, mis hermanos, les voy a decir, la ciudad de Corinto. Era un lugar muy rico, había mucho lujo, una ciudad donde había riqueza, pero también había mucha inmoralidad. No tenía rival como Corinto, como una ciudad de vicio. Había muchas cosas que se realizaban en ese lugar, mis hermanos. Como era muy rica, entonces había la libertad y había libertinaje. Y hacer cosas aún, mis hermanos, que iban en contra de la palabra de Dios. Vivir en Corinto significaba vivir una vida de libertinaje, corrupción. Se acostumbraba a ver a un Corinto, mis hermanos. Era orgullo ser Corinto, porque había mucho libertinaje. Y a cualquier lugar donde ellos se presentaban, había personas que llegaban ebrias, porque habían, mis hermanos, ingerido licor. Pero dice aquí la palabra del Señor, mis hermanos, que Pablo fue a ese lugar y también estaba Aquila y Priscila, su esposa, y ellos trabajaban haciendo tiendas. Y como era del mismo oficio, dice la palabra de Dios, quedó con ellos. Trabajaban juntos, pues el oficio era de hacer tiendas. Discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Qué bonito, mis hermanos, cuando todo hijo de Dios que se convierta al Evangelio está ocupado predicando la palabra del Señor. Donde quiera que anda, da testimonio del cambio que Dios ha hecho en su vida. Da testimonio de los cambios, como era Él en su vida antigua, como Él era en su vida pasada. Ahora vienen los hermanos y miran a Pablo que estaba ocupado. ¿Y quiere estar ocupado, mis hermanos? Está predicando la palabra, estudiando la Biblia, orando, viniendo a la iglesia, testificando el amor de Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, y yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Saliendo de ahí se fue a la casa de un llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Para Pablo, mis hermanos, el predicar la palabra no le fue fácil. Esa gente conocedora, esa gente tenía diferentes filosofías,
llegó a decirles, ustedes no quieren creer. Que la sangre caiga sobre ustedes, pero yo me limpio. Mis hermanos, en estos días, no hay nada diferencia a los tiempos de aquel entonces. La gente hoy, mis hermanos, está dudosa, está confundida de las cosas de Dios. Han puesto su mirada en las cosas materiales de este mundo y se han olvidado del Creador de este mundo. Pero usted y yo tenemos la gran responsabilidad de predicar el Evangelio. Amén. Usted hábleles. Usted dígales que hay un Dios que vive, que hay problemas en esta vida, en esta tierra. Va a haber pruebas, va a haber luchas, va a haber gente que va a estar en contra de la palabra de Dios. Pero usted predique. Si no lo escuchan, pues ni modo. Si lo escuchan, gloria a Dios. Amén. Y obedecen la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, yo les he hablado, de ustedes depende si aceptan el Evangelio o no. El Señor les ha hecho el llamado, no soy yo. Es por ese motivo que Pablo en Atenas, él, mis hermanos, cuando él predicaba, él discutía por su conocimiento que tenía, pero no le funcionó. Y es por esa razón que él viene, mis hermanos, ahora con otra forma de predicar. Les dijo, esta vez no voy a predicar como ustedes quieren que yo les predique, ni voy a hablar como ustedes quieren que yo les hable. Ahora voy a predicar como Cristo quiere que nosotros prediquemos. Y dice aquí la palabra, mis hermanos, cuando este hombre de la sinagoga se convirtió, Crispo, ese odio que le tenían a Pablo, mis hermanos, las personas que odiaban que él estuviera predicando la palabra de Dios, se enfurecieron más. Y Pablo llegó a sentir desánimo, a sentir no seguir adelante con la palabra de Dios, porque era mucha la presión. Pero también miren, vemos aquí, mis hermanos, en la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Saben cuál era el temor de Pablo? El temor de Pablo era que él estuviera predicando sin la dirección de Dios. Ese era el temor de Pablo. No era el temor de Pablo, mis hermanos, que lo vinieran queriendo desanimar porque estaba predicando la palabra de Dios. Pablo estaba, mis hermanos, temeroso porque él quería estar seguro que lo que él estaba predicando iba de acuerdo a la voluntad de Dios, con la humildad que Cristo nos enseñó. Eso era lo que Pablo estaba tratando de hacer. Y el temor de Pablo era no estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces como hijos de Dios podemos equivocarnos? Podemos estar predicando, mis hermanos, podemos predicarle a mucha gente, pero no estamos predicando lo que Dios dice. Estamos predicando lo que nosotros pensamos, lo que nosotros nos viene a la mente con nuestra propia voluntad. Y ese era el temor de Pablo, mis hermanos, aquellos días. Nada diferente a lo que estamos viviendo hoy nosotros en día. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y si yo les dijera en esta mañana, ¿cuántas veces ustedes han sentido que no quieren seguir adelante en los caminos de Dios? Me imagino que muchas veces. Pero así como el apóstol Pablo, Jesús vino, mis hermanos, y le dijo, no temas, sino habla y no calles. ¿Cuántas veces hemos querido no predicar la palabra?
porque sentimos que la presión es mucha y mucha gente no quiere creer. Pero el Señor viene a mí y me dice, no temas, no calles, habla, porque yo estoy contigo. El Señor, mis hermanos, cada día está con nosotros. Y eso me motiva a mí, mis hermanos, para seguir predicando el Evangelio. Aunque mucha gente no lo acepte, tenemos que predicarlo. Y en su momento, Dios va a traer a las personas a su casa. Amén. Para que se preparen para la vida eterna. Y se estuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos levantaron como un acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, o judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal. Pero Galión nada le daba de ello. Había gente que lo acusaba, mis hermanos, por andar predicando a Cristo Jesús. ¿Qué predicaba Pablo? Pablo predicaba su testimonio. Cómo él antes era perseguido de la iglesia. Cómo ahora él había conocido a Cristo. Cómo él ahora, mis hermanos, estaba agradecido con el Señor. Porque Dios lo llamó para un ministerio. Y un ministerio no cualquiera. Era un ministerio del reino de Dios. Para predicar la palabra. Para que diera testimonio a las personas de cómo Dios lo había sacado de las tinieblas y traído a su luz admirable. Amén. Y en esta hora Dios te llama también a ti. Dios me sacó. Dios te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. Para que conozcas de Cristo. Para que sepas que no solamente viene aquella vida, hay otra vida mejor. Antes yo no conocía. Tú no conocías de Dios como ahora conocemos. Porque no es lo mismo creer que aceptar. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Ahora vamos a ir al 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó. Pablo de ellos se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delante de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. ¿Qué dicen mis hermanos? Que Dios hacía muchos milagros en ese lugar. ¿Hubo pruebas? Sí. ¿Hubo desánimos? Sí. ¿Hubo controversias en cuanto a la palabra de Dios? Sí. Pero al final vemos, mis hermanos, que Dios hacía milagros grandes.
Dice que aún pasaban, mis hermanos, los paños por las personas, aquellos que estaban endemoniados, que tenían un mal espíritu, eran sanados. Decíamos en la mañana, eran presos de un hábito, de un mal espíritu. Pero Dios, mis hermanos, los sanó. Pero no solamente eso, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Tuvieron temor de ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Había hombres, mis hermanos, que practicaban la hechicería, hombres que hacían adivinación, hombres que tenían espíritus malos que moraban en ellos. Oremos nosotros para que Dios tenga misericordia. Que en nuestros hogares, mis hermanos, más que todo, Dios habite ahí. Amén. Cristo habite ahí, mis hermanos. Amén. Que los ángeles estén en nuestro hogar. Que los ángeles dirijan nuestra familia, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestros vecinos, mis hermanos, que vean en usted y en mí que hemos estado con Cristo Jesús. Saben que muchas de las cosas que dijo el apóstol Pablo, mis hermanos, que habló, no fue tanto su fuerza para el evangelio, sino fue su testimonio. Eso fue lo que hizo la diferencia para que Pablo, mis hermanos, todo lo que él hacía, todo el esfuerzo que él hacía, no solo porque Cristo estaba con él, diera el resultado que él estaba con Jesús. Y usted y yo podemos hacer lo mismo. Vamos a ir terminando en esta mañana, mis hermanos, estudiando la palabra de Dios. 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Amén. Miren, mis hermanos, aquella gente que hacía astrología, que hacía mis prácticas de hechicería, se convirtieron al evangelio. Dios tiene poder, mis hermanos, Amén. para sanar a las personas, para cambiar los corazones, porque una persona, mis hermanos, no puede cambiar solamente lo externo. Cuando Dios cambia, cambia el corazón. Y eso es lo que tenemos, mis hermanos, que poner en primer lugar. Cuando Pablo no podía, mis hermanos, él predicar la palabra de Dios, él usó otra táctica, de estar cerca de Jesús, de estar, mis hermanos, en comunicación con Cristo. Cuando eso pasó, hubo cambios. A unas personas que tenían libros, mis hermanos, de hechicería, fueron cambiados. Los tiraron, los quemaron, y era un precio grande. Pero ¿qué importaba si sus vidas estaban cambiadas? De nada les servía. Pero ellos querían estar con Cristo Jesús.
Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Para terminar, mis hermanos, vamos a ir a Gálatas 2:20. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo. Y esto es lo que debe hacer cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. A pesar de las luchas, de las pruebas en las cuales usted se encuentre, no olvide que si usted está con Cristo, Cristo siempre va a estar con usted. Amén. Dice ahí la palabra del Señor, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Que cada día, mis hermanos, cada mañana, digamos estas palabras. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo realizo, los planes que yo tengo, lo que yo vendo, lo que yo compro, primero está Cristo. Amén. Amén. Mis hermanos, en esta mañana, yo solamente hago una invitación, que si Cristo me ha cambiado a mí, lo puede cambiar a usted, Amén. Amén. lo puede transformar. Y no solamente por lo externo, sino lo interno. Aquello que usted no puede superar, Dios lo va a superar por usted. Que el Señor lo bendiga en esta mañana y que haga resplandecer su rostro en usted. Amén. Amén. Amén.
Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias porque hemos estudiado tu palabra y nos has hablado en esta mañana. Amén. Pero también en esta hora, querido Dios, estoy orando en esta mañana por cada uno de los hermanos que están enfermos, como en esta iglesia, como en cada una de las iglesias del mundo entero, en los hogares donde hay personas que están acostados en su cama, sufriendo algún dolor, personas que estarán presas de algún hábito, alguna tentación, cualquier necesidad que haya, querido Padre Celestial, oramos en esta mañana. Así como aquel centurión, querido Dios, que dijo, solamente di la palabra y mis siervos andarán. En esta mañana, Padre, confiamos en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.